Vamos a leer, hermanos, ahora desde el verso 20. Solamente vamos a leer el verso 20 por ahora, hermanos. Dice la palabra de Dios de esta manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Lo voy a leer nuevamente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Vamos a orar, hermano, pero antes de orar quiero solamente hacer un anuncio, antes que se me olvide. Lo iba a dejar para el final del servicio, pero lo voy a hacer ahora. Este próximo sábado tenemos la reunión de mujeres y la va a hacer a las 6 de la tarde en casa de nuestra hermana Ariela. Todas las mujeres están invitadas a esta reunión. Haga su arreglo para que puedan estar en la reunión de mujeres, un tiempo de bastante edificación, hermano, para ustedes. Quiero animarles, todas las mujeres, 6 de la tarde este próximo sábado en casa de nuestra hermana Ariela. Los otros anuncios, hermanos, están en el boletín. Quiero animarle que antes que usted se vaya, agarre su boletín para que tome los anuncios, vea las próximas actividades que vamos a tener durante la semana. Efesios 2, hermanos, 20. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, porque solo en Jesús el hombre puede obtener salvación. Solamente en Jesús nosotros tenemos redención y perdón de pecados. Te damos gracias porque solo en Jesús nosotros hemos sido adoptados como hijos tuyos. Amén. Y por eso, Señor, en esta mañana hay gratitud en nuestros corazones. Oh Padre Celestial, después de haber alabado tu nombre, después de haber adorado tu nombre, queremos, Señor, rogarte que tú continúes hablando nuestras vidas, pero ahora a través de la proclamación de tu palabra. Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo, que tú, Señor, hables a nuestras vidas, Señor. Ilumina nuestros corazones para poder entender tu palabra. Abre nuestros oídos, oh Dios, en esta mañana para poder, Señor, escuchar, Señor, tu voz a través de tu palabra. Y abre nuestros ojos, Señor, para poder ver tu gloria en tu palabra. Señor, cada uno de nosotros en este día hemos venido a tu casa con diferentes circunstancias. Señor, pero todos hemos venido, Señor, con una necesidad en común. Y es que cada uno de nosotros, desde el menor hasta el mayor, en medio de esta congregación, lo que más estamos necesitando es escuchar tu voz, hablándonos a través de las Escrituras. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, usa tu palabra para fortalecer la fe de tu pueblo, para traer a la salvación a los que no te conocen. De modo, Señor, que tu nombre sea magnificado, Señor, en medio de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, en esta mañana queremos orar por la Iglesia Bautista Liberty, Señor, aquí en Dalhart. Te rogamos que mientras el pastor Jeremy, Señor, predica tu palabra, Señor, tú hables a esa congregación y los edifiques a través de, Señor, de la Escritura. Señor, pon tu palabra en su boca y concédeles a ellos ver tu gloria en la salvación de nuevas personas, Señor, que vengan a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amados hermanos, hoy hemos llegado vamos a terminar con el capítulo 2 de Efesios. Ya hemos estado varios domingos, hermanos, en este capítulo, y hoy lo vamos a terminar por la gracia del Señor. Y quiero, hermano, revisar los versículos 20 al 22 con ustedes en esta mañana bajo el título Jesús, la piedra angular. Ese es el título, hermano, que nos va a estar dirigiendo, hermano, en esta mañana. No sé cuántos de ustedes recordarán que durante el mensaje del domingo pasado mencionábamos que en la Escritura vemos que hay una variedad de términos que los escritores, hermanos, inspirados por Dios usaron para describir la naturaleza de la iglesia. Y el domingo pasado veíamos un término que Pablo usa en el versículo 19. Y en el verso 19 Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: nosotros somos la familia de Dios.
Y sobre ese término fue que estuvimos predicando en el domingo pasado. Pero en el verso 19, en el verso 20, perdón, que fue el que acabamos de leer, Pablo usa otra expresión, otro término para referirse a la iglesia. Y fíjate, en el verso 20 él habla de la iglesia como la familia de Dios. Y en el verso 19 habla de la iglesia como la familia de Dios. Y en el verso 20 Pablo habla de la iglesia como un templo, como un edificio. Y este edificio del cual Pablo habla en el verso 20 no es cualquier edificio. Este edificio es el templo de Dios. Y esto lo vemos, hermano, en el verso 21. Mira el verso 21 conmigo. En que en todo el edificio, o sea, ¿de cuál edificio? La iglesia. Dicen que en todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Una de las cosas que nosotros sacamos de estos tres versículos, 20, 21 y 22, la enseñanza fundamental que Pablo nos está transmitiendo, nos está enseñando a través de estos versículos es esta. La iglesia no solamente es la familia de Dios, sino que la iglesia es el templo de Dios, y de ese templo Jesucristo es la piedra angular. Ahora nosotros, cuando leemos estos versículos, quizás no podemos entender muy bien de qué Pablo está hablando. Porque en el tiempo de hoy, para cuando se va a hacer una construcción, no se usa ya una piedra angular. Pero en el tiempo de Pablo, y específicamente en Éfeso, donde estaba esta iglesia, en el tiempo que Pablo le escribió esta carta, era un tiempo donde había mucha construcción. Y en aquel tiempo, cuando se iba a construir un edificio, cualquiera que fuera, se ponía primero una piedra que era conocida como la piedra principal o la piedra angular. Y la función de esta piedra era, hermano, servir como estándar para todas las demás piedras que iban a formar este edificio. Y no solamente que esta piedra angular servía como el estándar a través del cual todas las demás piedras iban a ser ajustadas, sino que servía también para mantener firme el edificio y para mantener, era el punto de unión de las paredes de este edificio. Y esto es básicamente lo que Pablo le está transmitiendo a la iglesia de Éfeso. Nosotros como iglesia, aparte de ser la familia de Dios, somos el templo de Dios. Y de ese templo, Jesucristo es la piedra principal. Ahora bien, cuando la Biblia habla, hermano, del templo de Dios, que la iglesia es el templo de Dios, ¿a qué se está refiriendo? El domingo pasado veíamos que el término familia de Dios habla de ¿qué? De la diversidad de la iglesia, y también habla de la unidad de la iglesia. El término templo de Dios, cuando la Biblia usa ese término para referirse a la iglesia, ¿qué es lo que está enseñando? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la imagen que Pablo quiere traer a nuestra mente? Y es la siguiente. En el Antiguo Testamento el templo era el lugar de reunión. Era donde Dios, hermano, habitaba en medio de su pueblo. Era ahí donde, hermano, Dios descendía con su gloria. Era ahí donde el pueblo de Dios venía y se encontraba con Dios. Era en el templo donde se ofrecían, hermanos, sacrificios a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, hermano, Dios iba a habitar no en templos hechos de manos, sino en la iglesia. En el corazón, en la vida de cada persona que ha sido redimido por el poder de Jesucristo. Amén. Nosotros, ya Dios ahora en Cristo, hermano, nosotros los creyentes, los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, somos el templo de Dios. El edificio, hermano, lo que nosotros comúnmente llamamos iglesia, cuando la gente hoy habla de la iglesia, la gente se refiere generalmente al edificio donde se reúne la iglesia. Pero la iglesia, el templo de Dios, somos nosotros. Amén. Amén. Porque Dios ahora habita, hermano, en nosotros. Ahora bien, amados hermanos, lo primero que yo quiero que tú veas en este pasaje, gracias Josué. Lo primero que yo quiero que tú veas en este pasaje, hermano, es lo siguiente. Jesús, hermano, es la piedra angular de nuestra predicación. En el versículo 20 hay dos términos, hermano, que son importantes.
Y el primer término que vemos en el versículo 20 es que es muy importante, es fundamento. Ahora bien, el verso 20 comienza diciendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Fíjate, en el verso 20, él está hablando de la familia de Dios, y en el versículo 19 y en el versículo 20, él transiciona y dice, la familia de Dios, que es la iglesia, es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué significa esto? La palabra, hermano, fundamento, la razón por la cual este término es tan importante, es porque enfatiza, lleva implícito la verdad, hermano, de que Cristo edifica la iglesia. Escúchame bien, Cristo edifica la iglesia sobre, hermano, a través de la predicación de su palabra. Y es por eso que este término fundamento es tan importante, porque implícitamente, y lo repito, enfatiza el hecho de que Cristo, hermano, edifica a su iglesia a través de la proclamación, de la predicación de la palabra. Y usted se preguntará, pastor, ¿de dónde usted saca eso en el texto? Porque el texto no lo dice explícitamente. Pero quiero llamar tu atención al verso 20 nuevamente. Lee conmigo el verso 20. Dice, edificados ¿sobre qué? El fundamento de los apóstoles y profetas. La palabra edificados, hermano, en su sentido más pleno, más amplio, significa implica construcción. Y lo que Pablo está diciendo, de la misma manera que un edificio es construido sobre un fundamento, y ese fundamento tiene una piedra principal, de esa misma manera Jesucristo construye, edifica la iglesia a través sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, lo que Cristo está diciendo aquí es importante, lo que Pablo está diciendo aquí, inspirado por Dios, es importante que nosotros lo analicemos con detenimiento. Porque Pablo no está diciendo que Cristo, que el fundamento de la iglesia son los 12 apóstoles en sí. Pablo no está diciendo que el fundamento de la iglesia son los profetas. Lo que Pablo está diciendo, hermano, cuando él se refiere al fundamento de los apóstoles y profetas, él se está refiriendo, amados hermanos, a la doctrina, a la enseñanza que los apóstoles y los profetas enseñaron. Tanto los apóstoles como los profetas fueron llamados por Dios y fueron comisionados por Dios con una función específica. ¿Cuál era la función específica de los 12 apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento? Establecer el fundamento sobre el cual, hermano, la iglesia de Cristo sería edificada. Y ese fundamento es la enseñanza, hermano, de la obra y la persona de Jesucristo. De manera, vos, hermano, que cuando Pablo dice que la familia de Dios, como un edificio, como un templo, es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, está hablando, hermano, de que la iglesia es edificada sobre la totalidad de la enseñanza de Dios. Sobre la totalidad, hermano, de la enseñanza bíblica. La iglesia de Jesucristo es edificada no solamente sobre la enseñanza del Nuevo Testamento, sino sobre la enseñanza del Antiguo Testamento. Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen como propósito, hermano, mostrarnos la gloria de Cristo, el verdadero fundamento de la iglesia. Amén. Para conocer a Cristo, nosotros tenemos que estudiar tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Amén. Porque aún los profetas hablaron de él. Amén. Amados hermanos, el Señor hoy sigue edificando a la iglesia, sigue construyendo su iglesia, ya no a través de apóstoles, porque ya no hay más apóstoles, ya no a través de profetas, porque el ministerio profético terminó, sino que Dios sigue
edificando la iglesia hoy a través, hermano, del ministerio, hermano, de la predicación de la palabra, del ministerio de la enseñanza, la cual Dios, hermano, ha dado a hombres que la Biblia llama pastores. Es a través del ministerio de la proclamación de la Escritura que Cristo hoy continúa edificando su iglesia, construyendo su iglesia. Amados hermanos, el segundo término que es importante que esté en el verso 20 es siendo Cristo mismo. Dice el verso 20, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La expresión edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas habla del medio mediante el cual Cristo establece y edifica su iglesia, y el término, amados hermanos, siendo Cristo Jesús mismo, o la expresión siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, hermano, está hablando del contenido de la predicación de la iglesia. Del contenido de la predicación. El fundamento es la doctrina de los apóstoles y profetas, y la piedra angular de ese fundamento es Jesucristo mismo. Amén. Y eso habla del contenido de la predicación. Amados hermanos, nosotros como los pastores no tenemos otra cosa de que hablar que no sea de Cristo Jesús. Amén. Nosotros no, la función del pastor es tomar la escritura, hermanos, desempacar la escritura delante de la congregación, hermano, explicar la escritura y enseñarle a la iglesia cómo ese texto habla no de nosotros, sino de Cristo y de su gloria. Amén. Con el propósito de que la iglesia exalte el nombre de Cristo. Amén. No sé cuántos de ustedes recordarán que el domingo pasado citábamos a Juan Calvino. Juan Calvino fue un pastor que Dios usó extraordinariamente en el siglo XVI, si mal no recuerdo. Y él, hablando de la iglesia, él decía que donde quiera que se predica puramente la palabra de Dios y se practican las ordenanzas tal y como Cristo la instituyó, allí sin duda hay una iglesia verdadera. Y predicar la palabra de Dios puramente, hermano, implica predicar a Cristo desde las Escrituras. Amén. Lo que hace una iglesia, no es, hermano, el nombre de la iglesia. No es que tengamos un cartel allá afuera que diga Primera Iglesia Bautista. Lo que hace de esta congregación una verdadera iglesia es que siempre desde el púlpito de esta iglesia se predique a Cristo desde las Escrituras. Amén. Porque Él es la piedra angular, el centro de nuestra predicación. Amén. Él es, hermano, lo que le da forma a la predicación de la iglesia. Nosotros no tenemos nada más que decir que no sea Cristo. Amén. Y ustedes como iglesia no tienen otra cosa más importante que oír que no sea Cristo. Amén. Y la gloria de su nombre. Amén. Y para eso es necesario que nosotros como iglesia, hermano, tengamos presente que Jesucristo sigue hoy edificando su iglesia sobre el fundamento sólido de su palabra. A través de de la proclamación de su palabra. Una iglesia, escúchame bien, una iglesia que es fundada, que está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es una iglesia que continuamente está siendo expuesta a la clara enseñanza de la palabra de Dios. Una iglesia fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas es una iglesia que continuamente está siendo guiada a ver a Cristo en la Escritura. Amén. Los profetas hablaron de Él, los apóstoles hablaron de Él, y hoy nosotros seguimos hablando de Él. Es por eso, hermano, que por la gracia de Dios nosotros tratamos de ser, como dice uno de nuestros carteles en la parte de atrás del templo, una iglesia centrada en Jesucristo. Porque entendemos que Él es la piedra angular.
Amados hermanos, porque Cristo no solamente es la piedra angular de nuestra predicación, Él es la piedra angular de todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Amados hermanos, Cristo es la piedra angular de nuestros cantos. Cristo es la piedra angular de todo lo que nosotros hacemos, porque entendemos que alrededor de Él gira la iglesia. Él dijo, hermano, cuando en una ocasión Él le preguntó a Pedro y le dijo, o le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y unos le dijeron, unos dicen que eres Elías o alguno de los profetas. Y Cristo le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le respondió Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca, ¿qué roca? La verdad, la declaración que Pedro había hecho de que Cristo es el Hijo de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y Cristo, y enfatizo en esto, sigue edificando a su pueblo hoy a través de la proclamación de la palabra, a través de la proclamación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el fundamento, la piedra angular de todo lo que nosotros hacemos. Y mi pregunta para ti en esta mañana, ¿quién es Jesús para ti? Si Jesús para ti es el que va a resolver tus problemas, si Jesús para ti en esta mañana es algo que tú haces los domingos en la mañana, si Jesús para ti es el amuleto, como un amuleto al cual tú acudes cuando estás pasando momentos difíciles, si Jesús para ti es la religión que te enseñó tu abuela, que te enseñó tu mamá, tú hoy estás perdido. Amén. Y tú necesitas venir a Cristo. Tú necesitas venir a Cristo. Tú en esta mañana necesitas clamar a Dios y pedirle, Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador y abre mis ojos para poder entender y ver que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Amén. Ahora, si Jesucristo es la piedra angular de nuestra predicación, porque es a través de la predicación que nosotros, hermanos, que Cristo, hermano, construye y edifica su iglesia. ¿Cómo eso afecta a nuestras vidas? Nosotros como cristianos, hermanos, porque Cristo es la piedra angular de nuestra predicación, nosotros como cristianos debemos desear, escúchame bien, iglesia, como cristianos nosotros debemos desear ser expuestos regularmente al beneficio de la proclamación de la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro deseo, ese debe ser nuestro anhelo, continuamente ser expuestos, hermano, a la proclamación, a la predicación de la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios, es a través de la predicación centrada en Cristo, es a través de la predicación, hermano, cuyo contenido es Cristo, que Jesús edifica a su iglesia. Si tú y yo queremos crecer en la gracia, escúchame bien, si tú y yo queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, tú y yo necesitamos ser expuestos continuamente a la proclamación de la palabra de Dios. Es por eso que el autor de los Hebreos decía que la iglesia no debe dejar de congregarse. Es por eso que el salmista decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Y eso Dios lo hace a través de la proclamación de la palabra de Dios. Enséñame un cristiano que no crece en el conocimiento de Dios y te mostraré un cristiano que no es expuesto regularmente a la palabra de Dios. El crecimiento cristiano no viene a través, hermano, por obra de magia. Si bien es cierto que Dios nos puede hacer crecer, así como hizo crecer la calabacera, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la calabacera de Jonás? Dios la hizo crecer así, de la nada. Y en un momento,
Eso fue un milagro, ¿verdad? Y sin duda Dios puede hacernos crecer a nosotros los cristianos como la calabacera de Jonás. Él nos puede hacer crecer, hermano, en su conocimiento de esa misma manera, pero Dios ha determinado en su soberana voluntad a edificar a la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, a través de la predicación de la palabra de Dios. Amados hermanos, nosotros como cristianos debemos anhelar, estudiar la Biblia personalmente. Debemos de conocer la doctrina bíblica y obedecerla. La Biblia, en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos: aquel que oye mis palabras y las hace es semejante al hombre que edificó su casa. ¿Sobre qué? Sobre la roca. Y vino la tormenta, y vino el viento, y no pudieron derribar su casa, porque estaba sobre la roca. Amén. Pero dice la Biblia que es el hombre que oye, que aprende, que estudia la palabra de Dios, su palabra, y la pone en práctica. Es semejante al hombre que edifica su casa sobre la roca. Yo te pregunto, cristiano que estás aquí en esta mañana, ¿sobre qué fundamento tú estás edificando tu fe? ¿Sobre qué fundamento, hermano, descansa tu fe? ¿Sobre el fundamento de las emociones? ¿Sobre el fundamento, hermano, de estilos de música? Si tu fe no está fundada en la palabra de Dios, el día de la ruina, el día de la tormenta, el día de la crisis, tu fe se va a debilitar. ¿Por qué? Porque no está sobre la roca. Amados hermanos, es por eso que nosotros como creyentes necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos conocer la Biblia, porque déjame decirte algo, cristiano. Lo que te va a sostener en la noche más oscura de tu alma no es, hermano, no es el estilo de música que usen en tu iglesia. No es el tiempo que tú lleves en la iglesia. Lo que va a sostenerte firme en el tiempo de prueba, en el tiempo de tribulación, lo que te va a sostener firme cuando todo alrededor tuyo vaya de mal en peor, es, hermano, lo que tú sabes de Dios. Amén. No son tus emociones. El cristianismo no es acerca de emociones. Porque hoy yo me puedo sentir bien, pero mañana me puedo sentir muy mal. Pero cuando me siento bien, Jesucristo es el Rey, el Dios soberano de mi vida. Pero cuando me siento mal, Él sigue siendo el Dios de mi vida. Amén. Lo que me va a sostener en el tiempo de prueba no es pensar positivamente. Lo que me va a sostener en el tiempo de prueba y de crisis no es declarar que todo va bien, porque obviamente no todo va a ir bien. Lo que me va a sostener cuando todo va mal en mi vida es lo que yo sé de la palabra de Dios. Amén. Lo que yo sé de Dios. Es por eso que tú, cristiano, y yo necesitamos dedicar tiempo a esta palabra. Amén. Necesitamos, decía el profeta Ezequiel, mi alma alaba al Señor. Cuando Dios llamó al profeta Ezequiel, dice Ezequiel que Dios le dijo: toma este rollo y cómelo. Llena tu vientre de él. Y dice Ezequiel: y lo comí, y fue más dulce que la miel. Y yo te pregunto, cristiano, ¿es esta palabra para tu vida tan dulce como la miel? ¿Es esta palabra el deleite de tu alma? Tú anhelas esta palabra. Sea esta palabra el fundamento de nuestra fe. Amados hermanos, lo segundo que quiero que veas en este pasaje es Jesús es la piedra angular de nuestra santificación.
Mira el verso 21. En que en todo el templo, en que en todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amados hermanos, Jesucristo no solamente la piedra angular de nuestra predicación, sino que también es la piedra angular de nuestra santificación. Fíjate cómo dice Pablo. Pablo dice que este edificio, que es la iglesia, bien ajustado. ¿Por qué está bien ajustado? Porque está cimentado ¿en quién? En la piedra angular que es Cristo. Dice, va creciendo. Esta palabra o esta expresión va creciendo y habla de un proceso en la vida de la iglesia. Y es el proceso que nosotros llamamos, que la Biblia llama el proceso de santificación. Y ese proceso, cuando hablamos del proceso de santificación, en palabras simples, es el proceso, hermano, de transformación que ocurre en nuestras vidas, a través del cual, hermano, el Espíritu Santo, usando su palabra, transforma al creyente a la imagen de Cristo. Eso es santificación. Dice la palabra de Dios. Pablo dice, nosotros todos, mirando como un espejo a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. ¿Y dónde vemos nosotros como un espejo la gloria de Dios? En su palabra. El proceso de la santificación es un proceso constante en la vida del creyente, que comienza el día que conocemos a Cristo y termina el día que morimos, o el día en que, hermano, Cristo venga por nosotros. Ahora, la santificación, este proceso, hermano, es muy importante en la vida del creyente. De hecho, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia, una de las evidencias, hermano, irrefutables de que tú has conocido a Cristo, es precisamente un crecimiento gradual en este proceso de santificación. La evidencia de que tú has conocido a Cristo no es si te erizas en el culto o no te erizas en el culto. La evidencia de que tú has conocido a Cristo no es tus emociones. La evidencia de que tú has conocido a Cristo es que gradualmente tu vida está siendo transformada a la imagen de Cristo. ¿Se recuerdan el apóstol Pedro? A mí siempre me gusta poner este ejemplo. El apóstol Pedro, hermano, cuando negó a Cristo, estaba calentándose con los judíos allí, y alguien le dijo, alguien lo escuchó hablar, parece que Pedro quizás dijo, oye, qué frío hace. La Biblia no lo dice, pero quizás dijo algo. O qué hambre tengo. O dijo alguna expresión, y alguien le dijo, oye, tú eres seguidor de Jesús, tú eres de lo de Jesús. Y le dijo, no, yo no soy, yo ni lo conozco. Y le dijeron, tú sí eres. Dice, aún tu forma de hablar te delata. Pedro no tenía que decir, yo sigo el Nazareno. Pedro no tenía un cartel que decía, yo sigo a Cristo. La forma de hablar de Pedro indicaba a qué maestro Pedro seguía. Y por eso, hermano, porque cuando Cristo, hermano, cuando Dios viene a nuestras vidas, nosotros somos transformados a la imagen de Cristo. Y ese es el proceso de santificación. Y la razón por la cual este proceso es tan importante es porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios santo. Él es el Dios santo. ¿Qué significa eso? Que en Dios no hay pecado. Que en Dios no hay ninguna maldad, no hay tiniebla en Él. Pero Él tampoco tiene comunión con nadie que esté en pecado. Y como decíamos hace un momento atrás, el templo de Dios, la iglesia es el templo de Dios porque Dios habita en la iglesia. Y para Dios habitar en la iglesia tiene que ser santa. Cuando hablamos de una iglesia santa, no estamos hablando de una iglesia perfecta, porque Cristo, solamente Dios es perfecto. Estamos hablando de la iglesia como un edificio que va creciendo en santidad, que gradualmente se va pareciendo más a Jesucristo. En su manera de hablar. Amados hermanos, dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, si tu corazón está siendo moldeado y transformado por la palabra de Dios, tú vas a hablar la palabra de Dios.
Si lo que hay es muerte en tu corazón, muerte es lo que vas a hablar con tu boca. Si lo que hay es, hermano, inmundicia en tu corazón, inmundicia es lo que va a salir de tu boca. Si tu corazón está lleno de pecado, pecado es lo que va a salir por tu boca. Pero si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, tu hablar, tu manera de hablar va a glorificar el nombre de Cristo, porque vas a hablar como Él. Amén. Cuando Cristo viene a nuestra vida, no solamente nuestra manera de hablar es santificada, sino también nuestra manera de pensar. Ya nosotros no pensamos como el mundo porque estamos en Cristo. Somos diferentes, no porque somos mejores, sino porque estamos en Cristo. Porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. Hemos sido trasladados del dominio de Satanás al dominio de Cristo, al reino de Cristo. Y Él transforma nuestra manera de pensar. Porque cuando estábamos sin Cristo, nuestra mente estaba, hermano, fue nuestra capacidad de poder entender a Dios y de poder entender, hermano, relacionarnos con Dios, fue dañada por el pecado. Pero una vez que estamos en Cristo, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de santificación, a través de su palabra, moldea y transforma nuestra manera de pensar. Dice la palabra de Dios, y este texto usted lo conoce. ¿Quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Y quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es pensar siendo influenciados por la palabra de Cristo. Amén. Yo quiero que tú aprendas eso en esta mañana. Tener la mente de Cristo es ser influenciados por la palabra, es pensar siendo influenciados por la palabra de Cristo. Amados hermanos, la santificación es, hermano, es el que lo lleva a cabo, es el Señor en nuestras vidas, es Dios. Y es, hermano, en virtud, hermano, en virtud de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, dice el apóstol Pablo, hermano, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Quiero que busques este pasaje rápidamente. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, y la palabra de Dios dice: y que el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Wow. So, fíjate lo que Pablo está diciendo aquí. Dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso te dice, hermano, ¿qué cosa? Lo primero que sacamos de ese versículo, ¿qué es lo que es? Que la santificación es un proceso que lo comienza, hermano, y lo desarrolla ¿quién? Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Es Dios quien nos santifica, pero la santificación es integral, porque afecta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, afecta todo nuestro ser. Como decía ahorita, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Amados hermanos, Cristo es la piedra angular de nuestra santificación, porque cuando nosotros, hermanos, somos traídos a Cristo, cuando Dios nos trae a Cristo, es en Cristo que nosotros somos moldeados a la imagen de Él. Él es el estándar a través del cual, hermano, por el cual nosotros somos moldeados. Es Jesucristo. Nosotros debemos ser como Él.
El apóstol Juan, escribiéndole a la iglesia, decía en 1 de Juan capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si tú dices que tú eres cristiano, tú debes andar como anduvo Cristo. Tu estilo de vida debe ser como el de Cristo. Y no estamos hablando aquí de que ahora nosotros vamos a salir a la calle vestidos como Cristo se vestía. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que ahora tenemos que usar la misma moda que usaba Cristo. Comer la misma comida que comía Cristo. No, cuando dice Juan, el que permanece en él debe andar como él anduvo, se está refiriendo, hermano, que el estilo de vida del creyente debe ser como el de Cristo. ¿Y cuál era el estilo de vida de Cristo, hermano? Dice la Biblia, el Padre dijo Cristo, el Padre conmigo está. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. El estilo de vida de Cristo fue un estilo de obediencia. Y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Es por eso que Jesucristo es la piedra angular, no solamente de nuestra predicación, sino también de nuestra santificación. No existe tal cosa como creyentes undercover. O eres creyente o no lo eres. Y yo te pregunto, cuando tú estás entre el mundo, ¿a quién te pareces más? ¿Al mundo o a Cristo? Porque si te pareces más al mundo, si tú piensas como el mundo, hablas como el mundo, vives como el mundo, tú eres del mundo. Tú no estás en Cristo. Porque Cristo es la piedra angular de nuestra santificación. Quiero que vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 7. Quiero que mires este pasaje conmigo con calma. 1 de Pedro capítulo 2, verso del 1 al 7. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Quiero hacer un alto aquí. Pedro, inspirado por Dios, le está diciendo a la iglesia, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresías, envidias y toda difamación. ¿De qué está hablando Pedro aquí, hermano? Estas son obras ¿de qué? De la carne. Está hablando del pecado y Pedro aquí no está dándonos una sugerencia. Si tú crees apropiado o conveniente, deja estas cosas. No, esto, hermano, es lo que Dios demanda de nosotros. Dios demanda que nosotros desechemos los cristianos, porque Cristo es la piedra angular de nuestra santificación. Nosotros como creyentes debemos desechar la malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Es lo que Dios demanda de nosotros. Pero también Dios demanda otra cosa. Dice el verso 2, mira el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra es la palabra, la predicación, hermano, cuyo centro, cuya piedra angular es Jesucristo. Y Pedro le está diciendo a la iglesia, apártate del pecado y desea como niño recién nacido la palabra pura,
la leche pura de la palabra. Hay dos mandamientos aquí. Uno es abandonar el pecado y desear, como un niño recién nacido. Cuando un niño recién nacido, hermano, tiene hambre y quiere leche, ¿qué es lo que hace? Llora. El niño no le dice a la mamá, cuando tengas tiempo, cuando no estés ocupada, dame leche, por favor. Es así como dice un niño. La niña empieza a llorar, empieza a gritar. ¿Por qué? Porque lo que quiere es leche. Y yo te pregunto, cristiano, ¿tú deseamos nosotros de la misma manera esta palabra? Porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y dice, hermano, para que por ella, por medio de quién? De la palabra, nosotros crezcamos para salvación. ¿Qué significa crecer para salvación? Crecer para salvación, cristiano, es crecer en el proceso de santificación. Crecer para salvación, cuando leemos ese pasaje, no significa que nosotros vamos siendo más salvos y más salvos a medida que pasa el tiempo. Está hablando del proceso de santificación. Pedro está hablando, dice, desecha el pecado, anhela la palabra, para que por ella tú crezcas en ese proceso de santificación. Sigue leyendo. Y viniendo a él, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si te das cuenta, hermano, cómo la Escritura enseña no solamente lo que Pablo decía en Efesios, sino esta verdad está a través de la Escritura. Cristo es la piedra angular de nuestra santificación. Porque es en Cristo que somos santificados, es en Cristo que nosotros somos edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo. Ahora, verso 6. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y quiero que mires algo aquí, hermano. Quiero hablarle a los cristianos por un momento. A los que están aquí, hermano, que hemos nacido de nuevo. Cómo la verdad de que Cristo es la piedra angular de nuestra santificación afecta nuestras vidas como iglesia, como creyentes. Bueno, Pedro nos da, en los versículos que leímos, Pedro nos da la aplicación de esta verdad. Porque Dios demanda que desechemos el pecado. Pero lo cierto es, mi hermano, que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a pecar. Nosotros no podemos dejar de hacer lo que la palabra de Dios, la ley dice que no hagamos. Y no podemos hacer lo que la ley de Dios dice que hagamos. Porque la ley de Dios dice que debemos apartarnos del pecado. Y debemos desear esta palabra como un niño recién nacido desea la leche. Pero nosotros no deseamos esta palabra como un niño recién nacido desea la leche. Nosotros no deseamos esta palabra porque tenemos una naturaleza pecaminosa que continuamente me lleva en contra de la palabra. Nosotros no deseamos todo el tiempo esta palabra como el ciervo brama por la corriente de las aguas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Cristianos, dice Pedro en el verso 4, y viniendo a él. Ven a Cristo en esta mañana, cristiano. Mira a Cristo y dile: Señor Jesucristo, ayúdame a desear esta palabra. Amén. Como un niño recién nacido. Amén. Anhela la leche. Amén.
Ven a Cristo, descansa en Cristo. Pídele a tu Dios y a mi Dios, Señor, pon en mí el deseo por tu palabra. Amén. Y aléjame, ayúdame, dame la fuerza para con todo mi corazón desechar toda malicia, toda envidia, todo pecado. Amén. Cristiano que estás aquí en esta mañana, quizás tú estás luchando con algún pecado en específico. Quizás estás luchando con malos pensamientos. Quizás estás luchando con el pecado de la duda. Quizás estás luchando con el pecado de la pornografía. Quizás estás luchando con el pecado con cualquier inmundicia. Quizás estás luchando con el pecado del vicio, con cualquiera que sea. Si este es tu caso, cristiano, ven a Cristo en esta mañana. Él es la piedra angular de tu santificación. Amén. Dile a Dios, Señor, en esta mañana, ayúdame a ser moldeado a la imagen de Cristo. Ayúdame a ser como Cristo, a pensar como Cristo, a hablar como Cristo y a vivir como Cristo. Él es la piedra angular de tu santificación. Quiero hablarle ahora por un momento a aquellos que están aquí, que llevan tiempo en la iglesia, pero que quizás no son cristianos. La Biblia habla de Jesús hace una parábola de la gran cena. ¿Cuánto han leído esta parábola? Esta parábola dice que un rey hizo una gran cena y mandó a buscar a sus invitados. Y les anunció, envió mensajeros a decirle: ya la fiesta está lista, la cena está lista. Y dice que cada uno de los invitados se fue a sus labranzas, a lo que tenían que hacer, y ninguno quiso venir a la cena. Y dice la Biblia que este rey mandó a matar a todos los que había invitado. A todos los que les rechazaron, a todos los que rechazaron la invitación a la cena, el rey los exterminó. Y le dijo a sus sirvientes: vayan por los caminos y traigan nuevos invitados a la cena. Estoy parafraseándole la parábola que Jesús hizo. Dice que se llenó, la cena estaba lista, vinieron los invitados que los siervos habían traído. Y dice que el rey de momento ve a un hombre en la cena que no estaba vestido apropiadamente para estar en la cena. Y el rey le dijo a sus siervos: sáquenlo y échenlo afuera. Dice, y allí será el llorar y el crujir de dientes. Hay muchos hoy en las iglesias que están en medio de la iglesia, creen que son de la iglesia, pero no están vestidos apropiadamente para estar en la cena. ¿Y sabes por qué? Porque hoy muchos, y no estoy hablando de la ropa física, cuando hablo de que hay muchos de que no están en la iglesia, están en la fiesta, pero no son de la fiesta, porque no están vestidos apropiadamente, es porque hay muchos que están en la iglesia con vestidos de su propia justicia. Creen que son cristianos porque están en la iglesia. Creen que van a ser aceptados por Dios porque hacen grandes cosas para Dios. Y ahí descansa su salvación. Pero a menos de que tú estés vestido con la justicia perfecta de Cristo, tú nunca vas a tener parte en la cena. Tú nunca vas a tener parte en el reino de Dios. Y quizás usted se pregunte: pastor, ¿cómo nos vestimos nosotros de la justicia de Cristo? Dice la Biblia que el que cree en Él no será avergonzado. Dice Pedro: el que cree en Él no será avergonzado. Hermano, de manera que cuando nosotros vemos este texto nos damos cuenta de que la única manera que tenemos de vestirnos de esa justicia perfecta es creyendo en Jesucristo. Amén. Descansando en Él para nuestra salvación. Quiero usar mi ilustración preferida. Bueno,
debemos de creer en Cristo, hermano. Es venir a Cristo, hermano, y descansar en Cristo como yo descanso en esta silla. Muchos vienen a Cristo, hermano, y vienen de esta manera, vienen como así, confiados en sus buenas obras, descansando en sus buenas obras y en Cristo. Y si tú dices en esta mañana, yo creo en Cristo, pero tengo que hacer buenas obras para ser salvo, tú estás muerto. Amén. Creer en Cristo no es venir a Cristo y confiar en tus propias obras. Creer en Cristo para salvación es venir a Cristo y descansar en Cristo completamente. Es saber que solamente Cristo te puede salvar y descansar en Él para tu salvación. Eso es creer para salvación. Y si tú crees en Él, te arrepientes de tu pecado. Y arrepentimiento, hermano, implica abandonar el pecado. Amén. Amén. Y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida. Tus pecados serán perdonados y Dios te dará el don de la vida eterna. Y permanecerás delante de Él, no vestido de tu propia justicia, sino de la justicia perfecta de Cristo. Amén. Cuando Juan en Apocalipsis, mi alma alaba al Señor, dice, yo vi una multitud, aleluya, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Y esa ropa blanca es la justicia perfecta de Jesús. Hemos visto hasta aquí, hermano, que Jesús es la piedra angular de nuestra predicación, y hemos visto que Jesús es la piedra angular de nuestra santificación. Y quiero terminar en esta mañana llamando al arrepentimiento a todos aquellos que están aquí, que no conocen a Cristo. Sea la primera vez que están entre nosotros, que llevan mucho tiempo entre nosotros. Tú sabes si tú conoces a Cristo. Amén. Tú lo sabes. Y dice Pedro, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Y lo que Pedro está diciendo es que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra angular. Lo que está diciendo, hermano, es que Cristo es la piedra angular. No solamente la predicación de la iglesia, no solamente la santificación del creyente, sino que Cristo es la piedra angular de la salvación. Amén. No deseches a Cristo. Ven a Él. Creyendo en Él, arrepintiéndote de tu pecado y rindiendo tu vida al dominio de Cristo. Dice Cristo, hermano, dice la palabra, el profeta Isaías dijo, y con esto termino, que Cristo, esta piedra angular que Dios puso en Sión, dice esa piedra angular y preciosa, dice, el que cayere sobre ella será quebrantado, pero sobre quien ella cayere será hecho polvo. No rechaces al único que te puede salvar, porque un día, si tú continuamente insistes en rechazar al único que te puede salvar, un día Él va a caer sobre ti con todo el esplendor de su ira y te va a hacer polvo, no solamente de este lado de la eternidad, sino eternamente también. Amén. No rechaces la piedra angular de la salvación, que es Cristo. Ven a Él. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí y vamos a terminar en oración. Padre, alabamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque por tu gracia, por tu bondad para con nosotros en Cristo, nosotros hemos caído sobre esta piedra angular y nuestras vidas han sido quebrantadas y tú has hecho de nosotros una vasija nueva. Amén. Nuestra vida antigua fue rota. El poder del pecado fue roto en nuestras vidas. Y tú nos has hecho nueva criatura para la gloria tuya, Señor. Amén. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te ruego que en esta mañana
tú continúes hablando durante este día a través de la palabra que ha sido predicada. Amén. Y llévanos cada día más cerca de ti. Amén. Y a los que no te conocen, tráelos, Señor. Abre sus ojos, libera sus voluntades para que vengan a ti. Amén. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.